episodio más de esta serie que hemos estado viendo que se llama Conociendo a Dios a través de la oración. Este es nuestro episodio número 2 y ya hemos hablado un poco acerca de lo que es la oración y bienvenido. Qué bueno que pudiste regresar para aprender más. Si tal vez tú te perdiste el episodio anterior, puedes ir a nuestro canal de YouTube y checar la lista de reproducción. Allí va a aparecer Conociendo a Dios por medio de la oración, o vas a ver el título La oración y allí vas a poder ver este primer episodio que tal vez te perdiste. Pero el episodio pasado, si tú lo viste, vimos que la oración es platicar con Dios y que Dios quiere que tú puedas platicar con Él. Dios quiere que ores a Él. Puedes alabarlo cuando oras. Recuerdas que alabarlo es decirle lo grande que Él es, decirle lo bueno o lo mucho que Él ha hecho por ti. Y recuerdas que también cuando alabamos a una persona, aplaudimos. Y al orar a Dios nosotros podemos juntar nuestras manos recordando que nosotros podemos alabar. Esto fue algo que nosotros aprendimos el episodio pasado. Y otra cosa que también aprendimos el episodio pasado fue nuestro versículo para memorizar, que seguramente tú ya te lo aprendiste muy bien. De todos modos, vamos a verlo. Salmo 4:3. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Salmo 4:3. Seguramente ya te lo sabes de memoria, y Jehová dijimos que es otro nombre de Dios, de aquel Dios verdadero, del único Dios. Y este nombre Jehová se le puede también decir a nuestro Dios. Y dice Jehová oirá. ¿Qué es oír? Escuchar. Y tú te has preguntado si Dios te puede escuchar en cualquier lugar, en cualquier momento. ¿Tú sabías que Dios lo puede hacer? No importa en dónde estás, no importa si estás en un cuarto muy oscuro o no importa si estás en otro país, Dios te puede escuchar en donde quiera que tú estés. ¿Puede ser que haya algún lugar en donde Dios no te escuche? No, claro que no. En donde sea, hasta debajo de la mesa e incluso debajo de tus cobijas, Dios te escucha en donde quiera que tú estés, y tú debes saber que Dios escucha y responde tu oración. Cada oración, es decir, cada vez que tú hables con Dios, Él te va a responder. ¿Y será que Dios responda todas las oraciones? Sí, Él las responde todas, pero Él no responde siempre de la misma manera. Y este canto nos va a ayudar a entender un poco más acerca de lo que estoy hablando. Vamos a escucharlo. Cuando ora a veces Dios dice sí, cuando ora a veces Dios dice espera, a veces Dios dice no, y es por causa de su amor, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando inclino mi cabeza, Dios está. Cuando oro con amigos, Dios está. Cuando pido me haga sabio, me responde con amor, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando todo es difícil, Dios está. Si la vida me asusta, Dios está. Aunque la gente me falla, pienso en Cristo a donde vaya, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando me olvido de orar, Dios está. Si me alejo del camino, Dios está. Aunque te llenes de orgullo, Dios está al lado tuyo, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando me pierdo en pecado, Dios está. Cuando no lo dejo entrar, Dios está. Si me vuelvo un egoísta, Él me pone de rodillas, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando enfrento a los leones, Dios está. Si parece que me comen, Dios está. Cuando oro por ayuda, los leones ni me asustan, porque siempre Dios contesta la oración. Acabamos de escuchar que Dios contesta nuestras oraciones.
Y vamos a aprender algo con este semáforo que estás viendo por aquí. Nos va a ayudar a entender la manera en la cual Dios responde. Recuerda, Dios siempre responde nuestras oraciones, pero hay diferentes maneras en las cuales Dios responde. El primer color que vamos a ver va a ser el color rojo. Cuando tu papá tal vez, o cuando te has subido en un taxi o vas en un autobús y ves un semáforo en rojo, ¿qué significa? Detente, no puedes pasar, significa no. ¿Qué pasa si nosotros nos cruzamos o si el autobús o el taxi o el carro en donde vamos se atraviesa cuando está el color rojo? Seguramente podemos tener un accidente, nos podemos lastimar, tal vez puede chocar y podemos tener algunas heridas muy graves. Entonces, si no pasamos es por nuestro propio bien. No es porque quieren darnos un daño, sino al contrario, quieren cuidar de nosotros. Lo mismo pasa con Dios y con la oración. Él también nos dice no, pero cuando Dios dice no es porque hiciste un pedido erróneo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tú pediste no está muy bien y Dios te dice no, porque Él sabe que lo que tú pediste te puede lastimar. Entonces, cuando Dios te dé ese semáforo y tal vez conteste alguna oración tuya diciéndote que no te enojes ni te molestes. ¿Por qué? Porque al contrario, Dios está cuidando de ti. Él lo está haciendo porque Él quiere cuidar de ti. ¿Y alguna vez será que tú has dicho no? Mientras piensas en eso, te voy a dar la lista de las cosas que vamos a estar ocupando el día de hoy para seguir con nuestro episodio, ¿te parece? La primera cosa que vamos a necesitar, si no lo tienes por allí, lo puedes hacer. Y si no, te voy a mostrar otra manera en la cual tú la puedes hacer. Necesitamos dos cosas. Necesitamos un atache y necesitamos una palomita. Estas dos cosas las vamos a estar usando dentro de nuestra clase. Pero si tú tal vez no tienes un diseño así, puedes hacerlo en una hojita. Y si no tienes, si tal vez no estás en casa, este episodio tal vez tuviste que verlo fuera de tu casa, tampoco hay problema. Cuando sea un atache, tú tal vez puedes hacer así, y cuando sea una palomita puedes hacer así. No hay ningún problema. Pero si tienes la posibilidad de hacerlo, estaría muy bien. Esa es la primera cosa que vamos a necesitar. Es un atache y es una palomita. La segunda cosa que vamos a necesitar es agua, es sal. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas cosas? Necesito que las tengas ya listas. Y al agua vamos a ponerle la sal. Recuerda pedir permiso y no hagas nada si no te lo decimos en este video, porque puede causarte alguna reacción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Al agua le vamos a poner la sal que trajimos. Ahí está. Y con ayuda de una cuchara vamos a agitarla. Muy bien, y vamos a reservar esta agua. Aún no la uses, aún no la toques, allí la vamos a tener. Cuando ya la hayas agitado, va a cambiar un poco de color. No le hagas nada, solamente vamos a necesitar esto. Entonces es agua con sal. Vamos a reservarla por aquí. Esa es la segunda cosa que vamos a ocupar. La tercera cosa que vamos a necesitar es un pez de cualquier tipo. Puede ser uno como este, o también puede ser el chiquito que hemos estado ocupando en nuestros episodios pasados. Si tú por allí todavía lo guardaste, lo vamos a necesitar. E incluso si tienes algún pez mucho más grande como el que yo tengo aquí, también nos va a servir. Incluso si tienes uno aún más grande, va a ser muy bueno. Necesitamos entonces también un pez. Perfecto. Otra cosa que vamos a necesitar también, que es indispensable, es la Biblia, que es la palabra de Dios. Si tú no sabes leer, no te preocupes, porque yo voy a estar diciendo los versículos. Otra cosa que vamos a estar ocupando, y es la última, va a ser una mochilita. Yo traje esta que tengo aquí, donde vas a poner cosas que sean importantes para ti, como por ejemplo algo que necesites si es que tú viajas a algún lugar. Por ejemplo, algún juguete,
tal vez tú pensarás en dinero, no lo sé, lo que sea que tú pienses que sea necesario, vas a guardarlo dentro de una mochilita. Entonces voy a repetir las cosas que estuvimos diciendo para que no se te escape ninguna de ellas. La primera cosa que vamos a necesitar es un tache y una palomita. La segunda cosa que vamos a necesitar es agua con sal. La tercera cosa que vamos a necesitar es un pez, el que sea que tengas en tu casa. La cuarta cosa que vamos a ocupar es la Biblia, que es la palabra de Dios. Y la última cosa es la mochila con las pertenencias que tú más valores y que más aprecies. Si tú necesitas un tiempo para tener todo esto listo, pausa el video, ve por ellas y entonces puedes regresar. Si ya tienes todo esto listo, ya tienes la respuesta a la pregunta que te hice. ¿Alguna vez tú has dicho no? ¿Por qué tengo que hacer esto? Seguramente tú has dicho, ¿o por qué no puedo hacer lo otro? ¿Alguna vez has sonado así? ¿O te has sentido así? Y tal vez te han dicho, ¿quieres hacer esto? No. O ve por favor a traerme esto. No. Tú tal vez has dicho alguna vez, ¿no? O tal vez te has escondido porque no quieres hacer algo. ¿Sabes qué? Los adultos también lo hacen. Ellos tratan de huir de lo que Dios quiere que ellos hagan. Y Dios nos cuenta por medio de su palabra que es verdadera, que es la Biblia, nos habla de un hombre que hizo esto. ¿Quieres saber quién es? Vamos a ver esta lámina. Dios le dijo al profeta Jonás que él tenía que ir a Nínive a dar un mensaje. Recuerda que un profeta es una persona que da un mensaje de parte de Dios a alguna persona o al pueblo o según sea la situación. En episodios pasados ya explicamos un poco más acerca de esto. Y Jonás era un profeta. Dios le hablaba para que él pudiera dar el mensaje a personas a quien lo necesitara. Y en esta ocasión le dijo Dios, necesito que tú vayas a Nínive. Nínive era una ciudad llena de muchas personas, de gente adulta, de papá, de mamá, de niños e incluso de bebecitos. Seguramente también había mascotas y había mucha gente viviendo allí en Nínive. Y Dios le dijo a Jonás, yo necesito que vayas a esa ciudad porque yo tengo un mensaje súper importante que darle a esa ciudad, a todas esas personas que viven allí. ¿Y sabes qué dijo Jonás? Jonás dijo, no, yo no quiero hacerlo. Jonás, al contrario, él escogió ir a otro lugar. Jonás escogió ir al lado contrario, al lado opuesto de Nínive. Nínive estaba hacia una dirección y Jonás quiso irse para el otro lado. Él no obedeció a Dios. ¿Tienes por allí? ¿Cuál crees que debemos poner? Así es, él no obedeció a Dios. Jonás no quiso obedecer. Jonás pecó. Él no hizo lo que Dios le dijo. Y cuando él llegó a Jope, que era un lugar en donde él podía comprar un boleto de barco, él se subió a ese barco, él compró el boleto y en ese pasaje lo llevó a través del mar hacia Tarsis. Él se fue al otro lado porque no quiso obedecer lo que Dios estaba pidiéndole. Jonás escogió escapar. Él trató de esconderse de Dios, pero nadie puede esconderse de Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Todo lo hizo Dios. Todo y todas las personas, Dios los hizo. Él hizo los árboles, Él hizo el viento, Él hizo el mar. Dios lo hizo y Él lo hizo todo perfecto porque Él es santo. ¿Qué quiere decir santo? Que Él es perfecto en todas las maneras. Y ¿sabes? Dios te hizo a ti y Dios te hizo exactamente de la manera que Él quería que tú fueras. Él sabe dónde tú estás todo el tiempo. Eso es asombroso, nadie lo puede hacer, pero Dios sí lo sabe.
¿Sabes? Hay otra cosa que la palabra de Dios nos habla. Acompáñame a leerlo, a Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. Quiere decir esto, con amor eterno, es decir, para siempre, con un amor que es para siempre, que dura para siempre. Dios te ha amado. No es tal vez como ese amiguito o esa persona que te dice, hoy te quiero, hoy eres mi amigo y mañana ya no eres mi amigo. Dios no es así. Dios te ama con un amor eterno, con un amor que es para siempre. Él así te ama. ¿No es maravilloso que aquel Dios que puede ver todo, Él te ame a ti? Dios te ama exactamente en la manera en la que Él te hizo y sabe todo sobre ti. Dios nunca está tan ocupado como para interesarse por ti, como para verse y preocuparse en ti. Él quiere que tú siempre le hables en oración y seguramente recordarás nuestro texto de este día, Salmo 4:3. Salmo 4:3. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Salmo 4:3. Ese Dios que escucha y que se preocupa por ti, también sabía y se preocupaba por dónde estaba Jonás. Dios estaba cuidando de Jonás aun cuando Jonás estaba huyendo de él. Jonás trató de esconderse en un barco, era un barco muy grande y él se fue hasta abajo del barco, hasta lo más profundo, y él allí se durmió. Dios sabía en dónde estaba, claro que sí. Dios sabía incluso lo que Jonás estaba pensando. Y también Dios sabía cómo Jonás se sentía. Dios quería ayudarle a Jonás a escoger obedecerlo. Eso es lo que Dios quería hacer. Y ¿sabes? Dios envió una tormenta, pero de viento. ¿Cómo es esto? En las tormentas de viento no hay lluvia, solamente hay mucho viento, pero es tan fuerte que levanta las olas y es como una tormenta que tal vez tú y yo estamos acostumbrados aquí en México, pero allá en donde estaba Jonás, esas tormentas son un poco diferentes y el viento empezó a soplar muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y el mar, porque estaba soplando tan fuerte, se empezaba a mover y empezaba a embravecerse, es decir, a salpicar el mar y a meterse las olas al barco, y empezó a ser muy difícil de poder estar tranquilo en el barco, tanto que los marineros, quienes habían pasado toda su vida seguramente en ese barco, se empezaron a asustar mucho y ellos empezaron a clamarle, a orarle a sus dioses falsos. Pero ¿será que los dioses falsos podían ayudarlo? No podían. Levanta tu tache que tienes por allí. Los dioses falsos no podían ayudar a los marineros porque los dioses falsos no pueden oír, ellos no tienen vida. Solamente el verdadero Dios puede escuchar y responder las oraciones. Él sí puede hacerlo. Por allí levanta tu palomita. El único Dios verdadero sí puede hacerlo. Pero ¿qué crees? Jonás seguía durmiendo. Él ni cuenta se dio de esa tormenta que estaba pasando. Y cuando de repente vieron que faltaba Jonás, el capitán bajó y le dijo: Jonás, clámale a tu Dios, es decir, órale, pide a tu Dios. Quizá tu Dios sí nos quiera ayudar. Y entonces Jonás se levantó. Seguramente él estaba muy avergonzado de lo que estaba pasando, porque Jonás sabía que esa tormenta era por su culpa, porque Dios quería ayudarle a que él escogiera a obedecer a Dios. Y Jonás le dijo a los marineros y a las personas que estaban en el barco que esa tormenta era su culpa, porque él estaba escapando del Dios verdadero, de aquel Dios que había hecho el viento y el mar. Y entonces le dijeron: bueno, ¿y por qué te estás escapando de Dios? ¿Qué vamos a hacer contigo? Que mira, ahora todos nos vamos a morir. Seguramente estaban muy preocupados porque era una tormenta muy, muy, muy fuerte. Y Jonás les dijo: tírenme al mar. Y dice: así se va a detener la tormenta. Pero
Pero ellos estaban muy asustados porque dijeron, si el Dios verdadero, que es el Dios de Jonás, está haciendo todo esto, imagínate si lo tiramos al mar, se va a enojar con nosotros. Y ellos no quisieron, ellos intentaron llevar el barco a la orilla, pero ¿qué crees? No pudieron. Y más las olas se levantaban y seguramente en algún momento toda el agua salada se les metió a la boca o seguramente por allí probaron un poquito. Toma con un poquito de agua con tu dedo y ponla en tu lengua y así vas a probar el agua salada. No es muy agradable, el agua salada no se puede tomar. Y en ese momento ellos seguramente tragaron mucha agua porque el viento estaba metiendo el mar al barco y los marineros empezaron a orarle, pero ahora al Dios verdadero, y le dijeron, por favor no nos castigues, nosotros no tuvimos la culpa. ¿Sabes? Siempre es bueno orar a Dios, aunque estés triste o estés enojado, cuando no sepas qué hacer, es bueno orarle a Dios. Recuerda que Dios siempre responde la oración. Y cuando ellos empezaron a orar, ellos sintieron que debían de aventar a Jonás al agua, porque así Jonás les había dicho. Entonces ellos empezaron a pensar en tal vez aventarlo, pero antes de eso dijeron, bueno, antes de aventar a Jonás, vamos a tratar de sacar un poco de carga, a ver si eso ayuda. Entonces tomaron las pertenencias de ellos, las cosas que traían con ellos, sus maletas, sus mochilitas, todo lo que ellos traían. ¿Y qué crees? Ellos lo aventaron al mar y ya nunca más lo iban a poder recuperar, pero era aventar esas cosas o poder salvar su vida. Así que seguramente todas sus pertenencias se fueron al mar, pero aún así esto no mejoró. Y entonces, ¿ya lanzaste tu mochilita al agua? Muy bien. Y ¿sabes? Ellos tuvieron que tomar a Jonás y lo aventaron al mar. ¿Y sabes? Cuando ellos hicieron eso, inmediatamente la tormenta se calmó y los marineros se dieron cuenta de que el Dios de Jonás controlaba el viento y el mar. ¿Y sabes? Ellos creyeron en el Dios verdadero como su único Dios. Y Dios también quiere que tú creas en Él. Tú y yo hemos hecho cosas llamadas pecado. Y esto lo dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. Acompáñame a leerlo. Romanos 3:23. Todos pecaron. Romanos 3:23. Nosotros escogemos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, no como Dios quiere que lo hagamos. Y tal vez a veces decimos, esa comida sabe mal y no la quiero. O te dice tal vez mamá o papá, vete a la cama y tú corres para el otro lado. Tal vez te piden hacer algo y tú haces como que no escuchaste. Y tal vez te dicen cosas, te lo piden y tú dices no. El pensar, el decir o hacer esas cosas es pecado. Eso nos aleja de Dios. Y sabes, tú y yo pecamos porque queremos hacerlo. Nosotros queremos hacer todas esas cosas porque desde que nacemos, desde que somos unos bebecitos, ya sabemos cómo debemos de hacer las cosas malas, cómo pecar. Nosotros desde que nacemos ya sabemos. Y sabes, por eso mereces el castigo que Dios da por pecar, que es la separación de Él para siempre, es estar lejos de Dios para siempre. Pero sabes, Dios te ama tanto que Él envió a su Hijo perfecto, a Jesús, aquí a la tierra. Y mira también lo que dice la palabra de Dios. Acompáñame a leerlo en 1 Corintios 15, 3 y 4. 1 Corintios 15, 3 y 4. Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3 y 4. Jesús dio su sangre y murió en la cruz como castigo por tus pecados. Jesús murió
Pero sabes, él volvió a vivir al tercer día. Él no se quedó muerto y hoy él vive en el cielo junto con su Padre Dios. Como Jesús fue castigado por tus pecados, tú hoy ya puedes ser salvo, ya no tienes que ser castigado más. Tú puedes tener esa vida eterna, esa vida que dura para siempre, para poder vivir algún día con Dios. ¿Te gustaría a ti hacerlo? ¿Tú has creído en el Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador? Yo sí. Y esas personas, esos marineros creyeron en el Dios verdadero, ese Dios que los salvó de las tormentas. Pero, ¿y Jonás? ¿Qué pasó con Jonás? ¿Lo aventaron al mar? ¿Qué pasó con Jonás? Dios envió un pez grande, pero no como este. Fue un pez gigante, un pez enorme. Por allí, toma tu pez. Imagínate, ¿qué fue lo que pasó? Dios mandó a ese pez para que se tragara a Jonás entero. Imagínate, era un pez enorme para que se pudiera tragar a Jonás. Se lo tragó y, ¿sabes? Jonás vivió dentro de la barriga de ese pez durante 3 días y 3 noches. Probablemente estaba muy oscuro, estaba muy tenebroso, seguramente estaba mojado allí dentro, tal vez hacía frío, no había nada que comer, no había nada que tomar. Estuvo allí Jonás durante ese tiempo sin hacer nada, sin poder moverse, pero Dios sabía que dentro de ese pez, dentro de la barriga de ese pez, era el mejor lugar, el lugar más seguro en ese momento para que Jonás estuviera, porque Dios así hizo que fuera. Y seguramente durante ese tiempo Jonás tuvo tiempo para pensar en lo que él había hecho, que él había desobedecido a Dios, que él había huido del trabajo que Dios le había dado que él hiciera. Jonás se había equivocado y sabía que él estaba muy equivocado por haber pecado en contra de Dios. Él también sabía que Dios escucha y responde todas las oraciones. Y ¿sabes? Él oró a Dios desde la barriga del pez. ¿Cómo? Sí, así lo dice la palabra de Dios. Acompáñame, léelo conmigo en Jonás 2:1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Jonás 2:1. Desde allí dentro, desde la barriga del pez, Jonás le oró a Dios. Pero seguramente ese pez estaba en muy profundo del mar. No hay problema para Dios. Dios escucha las oraciones en donde quiera que tú estés. Jonás confesó, es decir, le dijo a Dios su pecado. ¿Qué es confesar? Cuando hacemos algo y tenemos que decir tal cual lo hicimos delante de Dios. Y eso es lo que Jonás hizo. Jonás confesó, él le dijo a Dios lo que él había hecho mal y confió en que Dios lo iba a perdonar. Y Dios escuchó las oraciones de Jonás. ¿Tú qué crees? Sí, él las escuchó porque, como dice nuestro versículo para memorizar, dilo conmigo. Salmo 4:3. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Significa que él me va a escuchar siempre. Dios promete escuchar todas las oraciones, cada oración, Dios la promete escuchar. Y si tú has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, Dios promete escuchar tu oración. El Espíritu Santo vive dentro de ti. Él es quien te ayuda a poder orarle a Dios. Él te puede ayudar a saber cómo es que debes obedecer a Dios. A veces no es tan fácil saberlo porque no sabemos cómo hacerlo, pero el Espíritu Santo que vive dentro de ti, si es que tú ya aceptaste al Señor Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo vive dentro de ti. Y Él es como esa vocecita que te ayuda a saber qué es lo que debes hacer. Él te va a ayudar a saber cómo puedes obedecer a Dios y también te va a ayudar a escoger lo que tú debes hacer. Tú debes decir no al pecado y el Espíritu Santo también te va a ayudar a saber qué cosas tienes que decir sí.
Pero si tú en algún momento, a pesar de que el Espíritu Santo está contigo y Él te ayuda, si tú en algún momento escoges pecar, Dios quiere que tú ores. En ese momento que tú hayas fallado, en ese momento que tú hayas hecho algo que a Dios no le agrada, tú debes de orar. Él quiere que tú le confieses, es decir, que tú le digas a Dios tu pecado. Cualquier cosa que hayas hecho, en cualquier lugar en donde estés, en cualquier momento, Dios quiere que tú ores y le digas lo que has hecho mal. Y yo quiero que tal vez algo nos ayude a recordar esto de la confesión de pecados. Toma tu puño así. ¿Para qué usamos este puño o cuándo es que reaccionamos en sacar el puño así? Seguramente tú pones el puño así cuando tú quieres lastimar a alguien, cuando tú quieres, tal vez alguien te dijo algo y tú sacas el puño para poder darle un golpe. Eso a Dios no le agrada, pero esta reacción, este puño cerrado nos va a ayudar a recordar que debemos de confesar nuestro pecado. Cuando estás enojado o piensas en golpear a alguien, ¿qué haces con tu mano? Tú quieres pelear con los puños y eso se llama pecado, pero si tú ya eres un hijo de Dios y escoges pecar, Dios quiere que tú confieses ese pecado. En vez de pegar, en vez de lastimar, tú puedes tomar esta posición para orar. Y Dios nos promete algo en su palabra. En 1 de Juan 1:9, acompáñame a leerlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. 1 de Juan 1:9. Cada vez que tú peques, recuerda confesar tus pecados a Dios. Es decir, tú debes decirle a Dios lo que tú has hecho y confía en que Él te ha perdonado. Y puedes pedirle a Dios después que te ayude a obedecer. Y ahora tú vas a hacer lo que a Dios le agrada. Pero si en algún momento tú eliges de nuevo pecar, recuerda, si tú ya eres un hijo de Dios, Dios quiere que tú confieses tus pecados. Y puedes hacer una oración de confesión como esta. Tal vez si en algún momento tú no te comiste toda la comida o tal vez tú quisiste lastimar a alguien, recuerda orar y decirle: querido Dios, yo no me comí toda la comida que mi mamá me puso en el plato. O tal vez yo quise lastimar a algún amigo mío. Quiero pedirte que me perdones y que me ayudes a ya no volverlo a hacer. En el nombre de Jesús, amén. Cuando tú haces esto, esta oración de confesión, Dios promete que Él va a perdonar tus pecados y de esta manera, cuando tú confiesas tus pecados, tú estás obedeciendo a Dios. Cada vez que tú cometas un pecado, recuerda confesar a Dios, llevarlo en oración. Entonces, cada vez que tú hagas algo, recuerda confesar tu pecado a Dios y Él promete perdonarte. Y Dios escuchó la oración de Jonás dentro de la barriga de ese pez. Jonás oró para confesar su pecado. Y después de que Jonás confesó su pecado, ¿qué crees? Ese pez llevó a Jonás hasta la orilla y allí escupió a Jonás en tierra seca. Entonces Dios le dijo a Jonás: Jonás, yo quiero que vayas a Nínive. ¿Y qué crees que hizo Jonás? Esta vez Jonás sí obedeció. Jonás ya había aprendido que él debía de escoger siempre obedecer a Dios. Y seguramente Jonás oró muchas otras veces más en diferentes lugares y en diferentes momentos. Él ya había orado dentro de la barriga del pez y Dios le había escuchado. Tú también puedes orar a Dios en donde quiera que tú estés, donde sea y en cualquier momento. Y este canto nos va a ayudar a recordar esto. Vamos. Cuando ora a veces Dios dice sí, cuando ora a veces Dios dice espera, a veces Dios dice no y es por
inclino mi cabeza, Dios está. Cuando oro con amigos, Dios está. Cuando pido me haga sabio, me responde con amor, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando todo es difícil, Dios está. Si la vida me asusta, Dios está. Aunque la gente me falla, pienso en Cristo a donde vaya, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando me olvido de orar, Dios está. Si me alejo del camino, Dios está. Aunque te llenes de orgullo, Dios está al lado tuyo, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando me pierdo en pecado, Dios está. Cuando no lo dejo entrar, Dios está. Si me vuelvo un egoísta, Él me pone de rodillas, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando enfrento a los leones, Dios está. Si parece que me comen, Dios está. Cuando oro por ayuda, los leones ni me asustan, porque siempre Dios contesta la oración. Este canto dice que cuando estoy en pecado, yo debo confesar y que Dios escucha mi oración y Él me va a ayudar a ser mejor. Si tú has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, ya eres un hijo de Dios y Dios quiere que tú confieses tus pecados. Cuando tú confiesas tus pecados, confía en que Dios te perdonará y te va a ayudar a obedecer. Quizá hoy sabes que necesitas creer en el Señor Jesús como tu Salvador y la Biblia, la palabra de Dios, nos dice algo muy interesante. Vamos a leerlo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú sabes qué es pecado? ¿Tú sabes que el pecado nos aleja de Dios? ¿Sabes que Jesús fue castigado por tus pecados? Entonces escoge creer en el Señor Jesús como tu Salvador. Tú puedes decir a Dios estas tres cosas. La primera cosa es: sé que tengo pecado, sé que he pecado y lo siento. Creo que Jesús murió por mis pecados y resucitó. Por favor, perdona mis pecados y hazme tu hijo. Cuando tú hagas esta oración, tú vas a ser un hijo de Dios. Y si tú ya eres un hijo de Dios, recuerda que Dios quiere que tú confieses tus pecados. Así como Jonás lo hizo, tú también puedes hacerlo. ¿Recordarás esta semana confesarle tus pecados a Dios? ¿Recordarás esta semana que cada vez que tú hagas algo malo, debes confesarle a Dios tus pecados? ¿Estás listo para aprender más acerca de Dios? No te pierdas los próximos episodios que nos van a ayudar cómo podemos conocer a Dios a través de la oración. Y si tal vez tú tienes por allí algún pecado que no has confesado, tú puedes escribirlo en una hojita. Si también te gusta hacerlo de esa manera, puedes escribirlo en una hoja y puedes pedirle perdón a Dios. Tal vez puedes hacer un dibujo en donde tú recuerdes que cada vez que tú veas ese dibujo, pienses en que tú debes confesar tu pecado. Puedes ponerte tal vez haciendo este gesto o puedes poner solamente las manitas ayudando a recordarnos que debemos confesar nuestro pecado. Y también puedes poner allí abajo el versículo que vimos acerca de la confesión, que es 1 de Juan 1:9. Y si hiciste ese dibujito, puedes mandarlo por nuestras redes sociales. Nos va a dar mucho gusto verlo. No te puedes perder dentro de 8 días nuestro próximo episodio. ¿De qué nos hablará? ¿Cómo es que podemos aprender más acerca de Dios por medio de la oración? No te lo puedes perder. Te esperamos. Adiós.